El Cártel del Pacífico, una de las organizaciones de crimen organizado más antiguas de México, se está desmoronando. La lucha interna entre Mayitos y Chapitos ha llegado a tal punto que el cártel de más de 3 generaciones se podría considerar como desarticulado. Jeff Sierra tiene este reportaje. Lo que pasó en Sinaloa el 25 de julio se debería celebrar para el pueblo de México, tanto como al pueblo de los Estados Unidos. Hemos hecho buen trabajo contra el fentanilo, el tráfico de armas, el tráfico de personas y desmantelar algunos de los carteles como el cartel de Sinaloa. El Cártel del Pacífico, fundado en los años 80 por Ismael Zambada, estaría a las puertas de desaparecer. Yo sostengo que el Cártel de Sinaloa ya no existe. Es decir, no existe al menos como lo conocíamos hasta hace algunos 10 o 12 años. Porque cuando pensamos en cártel, en realidad lo que estamos pensando es una estructura criminal monolítica que tiene una especie de liderazgo autocrático que no se cuestiona y cuyas decisiones son inapelables. Era el caso de Joaquín El Chapo Guzmán cuando estaba al frente del Cártel de Sinaloa. Si Joaquín El Chapo Guzmán ordenaba algo, se hacía. Y tenía un liderazgo absolutamente tiránico. No había lugar a la duda, a no acatar la orden, y cualquier movimiento que pareciera una rebelión se cortaba de inmediato, no se castigaba con la muerte dentro del cártel. El cártel ya está en otra estructura, o sea, ya el cártel que se conoció antes ya no va a operar así, o sea, ya no existe. A lo mejor eso es a lo que se refiere Ken Salazar, pero eso no quiere decir que desaparezca. Desaparece una estructura, desaparece una forma de hacer las cosas, pero se reemplaza con otra. El Cártel de Sinaloa a punto de derrumbarse. La historia del Cártel del Pacífico se remonta a casi los orígenes del tráfico de estupefacientes y el boom de las sustancias ilícitas marcó su llegada. Su cuna fue Badiraguato en Sinaloa, México, con personajes como Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael Zambada, quienes formaron el CDS, de lo que surgió de las cenizas del Cártel de Guadalajara. Surge entonces otra vez esta idea por parte del gobierno de Estados Unidos de que haya un solo cártel similar al que había con el cártel de Guadalajara. En ese momento deciden que es el cártel de Sinaloa, dejan salir de la cárcel a Joaquín El Chapo Guzmán, empoderan narrativamente a Ismael El Mayo Zambada, así como también a Juan José Esparragosa alias El Azul. Posteriormente fallece sin que nadie lo sepa, nada más avisaron que estaba muerto el Azul. Y entonces se quedan 3 facciones, el del Mayo, el de Joaquín Chapo Guzmán y el de el Guano Guzmán Loera, el hermano de Joaquín Guzmán. El destino de quienes fueron compadres en su momento los llevaría hasta este instante en el tiempo. Juntos comparecen en los Estados Unidos en diferentes prisiones. Uno extraditado, el Lord, la cara visible. El otro, el padrino, llevado por su propio ahijado, Joaquín Guzmán el Güero, el 25 de julio de 2024. Las traiciones son venganzas que se sirven entre ellos mismos y que pueden tardar años en ser cobradas. Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. Lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, en Nuevo México, el aeropuerto allí, es que el Mayo lo habían llevado así contra su voluntad. Hubo recursos de los Estados Unidos, era operación entre los carteles. Y esta es la guerra que está librando en este momento el Mayo Zambada con ayuda de algunas facciones de los Beltrán Leiva para vengar lo que ellos acusan que es la traición del 25 de julio, que es cuando uno de los hijos de El Chapo Guzmán, un integrante de los Chapitos, Joaquín Guzmán López, supuestamente se y lleva a la fuerza al Mayo Zambada hacia Estados Unidos con tal de entregarlo a las autoridades y que él y su hermano Ovidio puedan negociar mejores condiciones de reclusión o una liberación anticipada. La caída de Ismael El Mayo Zambada marca un punto de quiebre en el Cártel del Pacífico.
Su hijo, el Mallito Flaco, tomó las riendas del imperio que construyó su padre en México y en el mundo, mientras que el Chapito, Iván Archibaldo, lo hizo junto a sus hermanos desde que Joaquín, su padre, lo llevaran a Estados Unidos. Al caer el Chapo, entran los Chapitos, al caer el Macho, entran los Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco. Ese es donde nos encontramos ahorita, es decir, el cártel de Sinaloa con diferentes estructuras, con diferentes cabezas, jamás con un liderazgo vertical, sino horizontal en todo momento. Y ahorita lo que hay es una pugna bastante violenta entre el grupo del Chapo y el grupo del Mayo, entre sus herederos, que terminará con uno de ellos de pie. Ese que quede de pie se convertirá entonces en el jefe del cártel de Sinaloa, será el que controle las negociaciones como tal y será el que le rinda cuentas a las agencias norteamericanas. Desde el 2015 el Cártel del Pacífico no volvió a ser el mismo. Las muchas familias que componen esta mítica organización del crimen se dividieron en bandos. En la actualidad, este cártel podría estar considerado a punto de desaparecer. Es una empresa criminal que además ya no tiene un liderazgo vertical. Una vez que el Chapo fue recapturado y llevado hacia Estados Unidos en extradición y él perdió el poder del liderazgo, prácticamente el cártel se hizo añicos y quedaron escisiones que son grandes, que son muy violentas, pero que ya no podemos agrupar dentro del mismo cártel de Sinaloa porque entre ellas están peleando por los mismos mercados ilícitos. Pues lo que estamos viendo pues es una reorganización, un ajuste en términos de los liderazgos al interior del cártel de Sinaloa, provocado por la captura de este líder y por las rencillas que ya venían desde tiempo atrás entre estas dos facciones. Desde hace 3 meses se vive una batalla en Sinaloa para controlar este estado y definir el rol que tendrá cada uno en el mapa criminal mexicano. El cártel de Sinaloa se ha roto. Pero ya no podríamos decir que esta es una parte del cártel de Sinaloa, porque no podríamos meter en este momento en el mismo saco a los Chapitos y a la Malliza si están peleándose a muerte, ¿no? Es decir, tienen el mismo origen, todos surgieron del cártel de Sinaloa, pero ya no forman parte del mismo grupo. Yo veo principalmente 4 grandes grupos que se desprenden del extinto cártel de Sinaloa. Sin duda, los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, que reclaman la estructura criminal que creó su padre como una especie de herencia, ¿no? Me corresponde porque nosotros somos los hijos. Luego está el grupo del Mayo Zambada, que dice, no, la estructura me corresponde a mí por ser el socio más viejo fundador, ¿no? Digamos que a mí me toca por veteranía. Luego está la tercera estructura, que es la del Guano, la de Aureliano Guzmán Loera, el hermano mayor del Chapo Guzmán, que dice, sí, en realidad es una herencia familiar, pero me corresponde a mí porque yo he acompañado al Chapo mucho más tiempo que lo que han acompañado mis sobrinos. Y una cuarta escisión es la del Chapo Isidro, que es un liderazgo también salido de los Beltrán Leiva, que también reclama como suyo la estructura del cártel de Sinaloa, porque él fue quien de alguna manera suministró durante mucho tiempo al cártel de una base social muy importante en el resto del estado. Ya no hay líneas rojas. Los enemigos históricos como el cártel de las 4 letras ha llegado a respaldar a la chapiza. Los hijos de Guzmán Loera, quienes alguna vez fueron por Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, forman una alianza para poder acabar con el Mallito Flaco a como dé lugar. Tenía el control más importante en el cártel de Sinaloa, pues era el Mayo Zambada, y por eso es que puede resistir ahorita el Mallito Flaco, porque uno podría pensar, pues si ya está aliado el cártel Jalisco Nueva Generación con los Chapitos, que también pues era una facción de las más importantes del cártel de Sinaloa, pues ya la suerte está decidida y el Mallito Flaco no duraría unas cuantas horas. El asunto es que tienen prácticamente la logística y la estrategia en prácticamente toda la República Mexicana, la frontera sur, la frontera norte, y por supuesto los Chapitos tienen una parte muy muy importante en el área de Sinaloa, pero por ejemplo el área de Sonora y hacia Ciudad Juárez, y hacia el sur de México, Tabasco, Chiapas, pues la presencia es más importante de la facción del Mallito Flaco. Ahora que hay una guerra brutal entre ellos, las alianzas son completamente temporales y muy frágiles. Si tú me preguntas ahorita qué liderazgo está con tal grupo o con el otro, yo te doy la respuesta de hoy, pero probablemente no sea una respuesta que se sostenga para la siguiente semana. No hay que olvidar que estamos hablando de 2 grupos criminales enfrentados, que son los Chapitos y la Malliza. Todo el tiempo están reclutando
aliados y están desechando enemigos en esta brutal pelea. El Mayo fue el mediador para la liberación de los Chapitos y su hijo, el Mayito Flaco, ahora les da cacería por entregar a su padre, mientras que los Estados Unidos tienen el ojo puesto en Iván y Jesús Alfredo. Los unen objetivos en común, por lo cual los expertos apuntan lo siguiente. Enfrentamiento entre Chapos y Mayos, y a final de cuentas se va a imponer el que esté recibiendo el apoyo por parte del Estado norteamericano. En este caso concreto me parece que ellos se inclinan por el lado de los Mayos. ¿Por qué? Por la forma como el padre operó siempre los intereses de las agencias, precisamente porque detener a los Guzmán Loera o a los Guzmán López en este caso les genera mucho ruido mediático. La DEA atacó activamente la organización Chapitos. Lo seguimos por todo el mundo. Desde el Culiacanazo en México, los Chapitos se volvieron los enemigos jurados del gobierno norteamericano, y para la DEA es esencial realmente detenerlos. ¿Por qué? Porque incluso le generó muchas críticas el fracaso del Culiacanazo, le generó burlas, y por lo tanto la DEA no lo puede permitir. No, él no tiene nada que ver, oiga. Estamos a las puertas de lo que se podría decir la extinción del cártel de Sinaloa. Entonces estamos en un escenario en donde, más que acabar con el cártel de Sinaloa como tal, se le va a transformar en su operación para que responda a esas estructuras. Aparecen supuestamente, pero regresan con otra matriz, regresan con otra estructura, con otros liderazgos, tal vez ya no tan fuertes como en antaño. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, marcará un nuevo capítulo en la denominada guerra contra las drogas. ¿Continuará con la persecución a los Chapitos como lo venía haciendo Biden? ¿O se enfocará en este nuevo ascenso del cártel Jalisco Nueva Generación? Solo el tiempo lo dirá. Con mucho respeto me dirijo hacia ustedes. Bienvenidos a Narcoinfiltrados, en donde trataremos los temas de narcotráfico y seguridad en México.